Hola a todos, me llamo Irene Mico, soy psicóloga y hoy vamos a hablar de una cuestión que aparece mucho en consulta, que es la ansiedad. Es un tema muy recurrente y bueno, pues vamos a hablar de qué es la ansiedad, cómo nos afecta y qué podemos hacer para trabajarla. Lo primero que tenemos que saber es que la ansiedad, vamos a dejar un poco el pánico a un lado, la ansiedad es una reacción natural, ¿vale? La reacción de supervivencia, ¿vale? La ansiedad desencadena una activación fisiológica, cognitiva, emocional que nos prepara para la acción, ¿vale? Que esta es la parte natural de la ansiedad y os preguntaréis, ¿para qué acción? Bueno, pues básicamente la ansiedad nos prepara para sobrevivir ante cualquier amenaza que pueda aparecer en el exterior, ¿vale? Amenazas, si lo pensamos, pues parece que no pueda haber muchas, pero realmente es este sistema de reacción de nuestro cuerpo y de nuestro pensamiento viene existiendo desde que el ser humano es ser humano y está pensado para huir de depredadores, cualquier situación de peligro que se nos pueda ocurrir, ¿vale? Sin embargo, es curioso, ¿no?, que nuestro cuerpo realmente pues, no ha evolucionado demasiado desde hace 5, 6, 10.000 años y seguimos reaccionando exactamente igual, tanto cuando vemos un león que aparece suelto en medio de la sabana como cuando nos tenemos que presentar a un examen de matemáticas. O sea, si pudiésemos vivir y medir exactamente las reacciones de nuestro cuerpo ante una situación y ante la otra en sistemas paralelos, veríamos que son exactamente las mismas. Entonces, bueno, pues la ansiedad se divide en dos partes principales. Por una parte hay una serie de síntomas fisiológicos que te voy a contar y seguramente te suenen porque alguna vez has podido experimentar, como por ejemplo pues la aceleración del ritmo de la respiración, del ritmo cardíaco, incluso cierto dolor en el pecho, sudoración, ¿vale? Y luego está la parte cognitiva, ¿vale? La parte cognitiva que básicamente son todos los pensamientos que aparecen en ese momento que nos invitan a actuar de una manera determinada. Y también hay una serie de reacciones emocionales que fundamentalmente tienen que ver con una de las emociones básicas que es el miedo, ¿vale? Dicho esto, hay tres tipos de respuestas que las personas solemos tener ante una situación de ansiedad, o en concreto de miedo, ¿no?, de reacción emocional de miedo. La lucha, la huida o el bloqueo. La lucha, por ejemplo, yéndonos al examen de matemáticas y al león, pues bueno, pues si hay un león yo puedo decidir que me enfrento a él, bueno, pues una decisión más o menos atrevida. Y en el examen de matemáticas, lo lleve mejor o peor, decidir, bueno, pues me presento y a ver qué pasa, ¿vale? Esta sería una estrategia de lucha o de afrontamiento de la situación. Luego tenemos la huida. La huida es, pues básicamente yo veo el león y decido que, bueno, pues a ver quién corre más. Y salgo corriendo y con suerte, pues que no me pille. En el examen de matemáticas, pues si yo valoro que quizá no he estudiado lo suficiente o que no voy a obtener los resultados que me gustaría, pues a lo mejor no me presento al examen, ¿vale? Y esa sería la huida de la situación, lo que digamos en la versión estrategias de afrontamiento sería realmente una evitación, no estaríamos afrontando esta situación en este caso. Y por otra parte tenemos el bloqueo. El bloqueo en sí mismo no es generalmente una estrategia elegida, es decir, yo no elijo generalmente bloquearme, sino que lo que ocurre es que las demandas de la situación, o sea, lo que ocurre a mi alrededor en ese momento a mí me sobrepasa los recursos que yo considero tener, bien consciente por evaluación consciente de qué puedo hacer, como a nivel inconsciente porque el miedo se vuelva como excesivo para lo que yo pueda manejar. Entonces, pues por ejemplo con el león, lo habréis visto seguramente en algún documental, el típico animalito que se hace el muerto en el suelo y así, bueno, pues claro, pues el león pues ya no le interesa y pasa de largo. En el caso del examen de matemáticas, pues el bloqueo muchas veces, y me imagino que igual lo habéis podido experimentar también, tiene que ver con una imposibilidad de acceder a las respuestas que se supone que yo había memorizado, ¿no? Y evidentemente esto no es algo consciente, no elegimos no poder recordar lo que tengo que responder, sino que realmente el miedo me paraliza, ¿vale? Entonces, dicho esto, realmente la ansiedad puede ser una reacción puntual a un momento determinado en el que, bueno, pues busco qué es lo que puedo hacer para solucionar,
o bien se puede volver algo relativamente crónico, relativamente frecuente en mi día a día, ¿no? Como por ejemplo puede pasar con subtrastornos de ansiedad como las fobias, que es básicamente un miedo muy excesivo y a veces incluso se cataloga como irracional, porque puedo tener miedo a cosas que objetivamente pueden no ser muy peligrosas para mí, o el TOC, que tiene un componente de obsesión por una parte a nivel de pensamiento y de compulsión, que básicamente es el hacer algo, una acción que a mí me elimine la ansiedad relacionada con ese pensamiento, ¿no? Realmente en estos dos casos lo que hay es una activación ansiosa que se extiende en el tiempo y se vuelve contraproducente para nuestro funcionamiento, porque lo que ocurre es que una reacción que en inicio a mí me ha protegido de la ansiedad, porque claro, al yo evitar un estímulo que me provoca miedo, en ese momento lo que siento es alivio, realmente a largo plazo lo que ocurre es que yo he aprendido que a ese estímulo no me puedo exponer. Y cada vez me resulta más difícil, pues si por ejemplo tengo miedo a un perro, cada vez me va a resultar más difícil acercarme ya, no a un perro en concreto pequeñito, o sea, ya a cualquier perro me va a ser muy difícil poder acercarme, ¿no? Entonces, bueno, podremos imaginar que generalmente la estrategia de los psicólogos para manejar estas situaciones, cuando aparece tanto un trastorno de ansiedad como una situación de ansiedad puntual, porque tenemos que entender, como decíamos al principio, si entendemos que la reacción ansiosa es una reacción que en principio es natural, no siempre va a haber un trastorno. De hecho, los trastornos son los menos casos. Generalmente una reacción ansiógena o un periodo ansiógeno, como por ejemplo puede ser una época de exámenes, no tiene por qué estar relacionada con una etiqueta diagnóstica concreta, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, la herramienta fundamental que utilizamos los psicólogos, pues básicamente es un poco la exposición a los estímulos que nos generan ese miedo, porque lo que intentamos es generar un nuevo patrón de conducta que sea más saludable a nivel, valga la redundancia, de salud mental, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas necesitamos para poder manejar la ansiedad? Pues bueno, necesitamos contar con estrategias de relajación, porque si tenemos claro que cuando uno está ansioso se produce una activación fuerte a nivel fisiológico, a nivel físico, a nivel emocional, pues tenemos que contar con recursos que nos ayuden un poco a mitigar ese impacto, ¿vale? Entonces, las estrategias de relajación son muy importantes, ¿vale? Por otra parte, tenemos que contar con nuevos recursos para interpretar la información que nos llega del entorno, ¿vale? Porque normalmente lo que ocurre en personas que suelen tener episodios de ansiedad es que se tiende a ver muy fácilmente la amenaza, pero no tan fácilmente la oportunidad que puede surgir. Que tenemos que ser claros y no siempre la hay, es decir, no siempre hay un lado positivo y no siempre hay cosas buenas que sacar, ¿vale? Es decir, esta visión que a día de hoy va pululando un poco por ahí tampoco es la más saludable y tenemos que ser conscientes de que objetivamente a veces pasan cosas malas y esto lo tenemos que poder aceptar, ¿vale? Pero sí que es cierto que no todo lo que ocurre es negativo. Entonces aquí tenemos que intentar poder clasificar la información por lo menos como neutra, ¿vale? Hay cosas que suceden y de las que podremos sacar más o menos partido, ¿vale? Entonces, bueno, pues a nivel cognitivo me gusta explicarlo como que los psicólogos lo que hacemos es un poco como la remodelación de nuestra casa mental, que en términos más técnicos se llama una reestructuración cognitiva, que básicamente es convertir nuestras estrategias de pensamiento en algo más funcional, ¿vale? Intentar clasificar la información que nos llega de una manera más óptima para cómo nosotros manejamos las situaciones que se nos presentan, ¿vale? Y por otra parte, para los psicólogos es muy importante la validación emocional, es decir, sabemos que habitualmente cuando las personas viven episodios de ansiedad no siempre les es fácil hablar de esto con el entorno, no siempre sienten una acogida o una ausencia de juicio de por qué se sienten como se sienten, que es algo que a priori uno se siente de una manera determinada y esto no se puede controlar, uno no elige estar feliz o estar contento, tampoco elige estar ansioso, ¿vale? Entonces, bueno, pues realmente lo que ofrecemos los psicólogos o intentamos ofrecer expresar con libertad y podamos manejar pues tanto las emociones como los pensamientos y los patrones de conducta, ¿vale? Lo dicho, es necesario comprender que la ansiedad es una reacción natural, no se puede banalizar que una persona
experimente ansiedad como si fuera algo que pudiera resolver con un chasquido de dedos, porque si fuera tan sencillo, pues probablemente los psicólogos no tendríamos estas demandas con tanta frecuencia, ¿vale? Entonces, dejando la parte de la validación emocional como claramente importante y observada, el último punto que es importante mencionar es encontrar esas nuevas formas de actuación, ¿vale? Si yo estoy probando con una forma de conducta, como hablábamos antes de la evitación del perro que me da miedo, y evidentemente esto no me soluciona el problema a largo plazo, porque yo sigo sin poder acercarme al perro de mi amigo porque me da miedo, tenemos que poder buscar alternativas que nos faciliten manejar la situación sin que nos genere tanta ansiedad, ¿vale? Lo que sí que es muy importante tener claro es que el ritmo del cambio tiene que ser algo consensuado. Los psicólogos no podemos imponer un ritmo de avance para ningún paciente, para ninguna persona, ¿vale? Los psicólogos tenemos que poder ofrecer un poco como nuestro plan de actuación y llegar a acuerdos con la persona que tenemos delante, que al final es la que se va a enfrentar a ellos, ¿vale? Entonces, desde nuestro punto de vista, lo lógico es encontrar un punto de reto que sea aceptable para la persona, que le suponga, bueno, pues relativamente fácil de superar y a la vez, pues un cierto nivel de dificultad que le permita reaprender que puede enfrentarse a situaciones difíciles y que viéndose, habiendo superado un peldaño de la escalera, se sienta con una motivación mayor para seguir avanzando en esa escalada, ¿vale? Por tanto, bueno, pues si os veis sobrepasados en algún momento por situaciones de ansiedad, os invitamos a que podáis buscar la ayuda de un profesional que os ayude tanto con recursos que os permitan manejar los niveles de activación fisiológica emocional, con estrategias de relajación, con estrategias de validación emocional, y por otra parte también el reconstruir esa manera de pensar que a veces puede no ser la más saludable para vosotros, y crear nuevas formas de conducta que os sean de verdadera utilidad. Hasta pronto.